A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el ser humano cruzó una línea. Inició una andadura por un camino por el que nunca volveríamos atrás. Fue en esa época, más o menos, cuando Nikola Tesla hizo una patente para un dispositivo que era capaz de controlar, por control remoto, de forma remota, dispositivos. Poco después, como digo, al comienzo del siglo XX, Leonardo Torres Quevedo, un señor bastante importante dentro de la ciencia y la tecnología dentro de España, tanto es así que de hecho tiene unas becas, los que seáis estudiantes a lo mejor habréis oído hablar de las becas Torres Quevedo. Este señor presentó en una convención un dispositivo de control remoto, lo que sería posteriormente el mando a distancia. Aunque no fue hasta más o menos los 1950 aproximadamente, que empezaron a verse dispositivos para controlar las televisiones. Pero fue, como digo, un camino sin retorno. Una vez que una persona sentada en su sofá pudo cambiar el canal de la televisión sin levantarse del sofá, estuvo todo perdido. Todo perdido. Es sorprendente cómo un cacharrito tan pequeño ha iniciado un cambio tan grande para la humanidad, ¿verdad? Porque sí, estando sentado en el sofá con una mano en cada... encadenado a una espiral descendente de pereza, desidia y autocomplacencia. Sí, eso ha quedado mejor. Ya nadie quería levantarse del sofá para cambiar el mando de la tele. Por supuesto, antes habíamos tenido una alternativa bastante práctica, que eran los hermanos pequeños o los niños. Niño, ve y cambia el canal de la tele. Eso funcionaba bastante bien. Pero claro, llegaba un momento que los niños se iban de casa y el hombre tenía que levantar sus cojonazos del sofá para cambiar el canal de la tele. Obviamente, con la aparición del mando a distancia, las personas podían quedarse sentadas y darle y cambiar y hacer cosas en remoto. Por supuesto, el mando solía estar en alguna mesa o en algún cajón escondido o metido entre los pliegues del sofá. Y al final la gente se cansó de eso y entonces empezamos a poder apagar y encender cosas desde el teléfono móvil, como por ejemplo puedo yo apagar mis luces. Ya el colmo de la vagancia es ni siquiera realizar esa acción de bajar a sacar del bolsillo el móvil y directamente pedírselo a Siri, a gritos o a Alexa. Decirle: ¡Alexa, enciende la luz! ¿Cómo de lejos dirías que está el interruptor? Tan lejos y a la vez tan cerca. Demasiado lejos. Apenas puedo alcanzarlo con mi brazo. Aunque ahora que lo pienso, realmente esto tampoco es que sea un interruptor, es otro mando a distancia. Sea como fuere, todos queremos esa comodidad, ese confort, ese estar en nuestro sofá y poder subir las persianas, encender el aire acondicionado, apagar la tele, ese tipo de cosas. La siguiente pregunta es: ¿hemos cruzado una línea? ¿Nos hemos querido convertir en dioses? No. La siguiente pregunta es bastante más sencilla que eso. Es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en mi casa? Y aquí estamos para resolverlo. Bien, cacharrillos. Es lógico que simplemente instalando algo en el ordenador no vais a poder controlar vuestras luces, salvo que vuestras luces ya sean bastante automáticas por sí solas, que os hayáis comprado las Philips Hue y cosas así. Cosa improbable. En general, si queréis apagar y encender dispositivos o controlar cuánto están gastando, vais a necesitar comprar algunos cacharritos como estos de aquí. ¿De acuerdo? Estos tres son distintos dispositivos de bastante bajo coste, son relativamente económicos, que he ido acumulando en los últimos meses y que ya era hora de que integrase en mi casa. Y con la excusa del vídeo, lo he hecho. Vale, estos dispositivos cada uno pueden parecer de su padre y de su madre. Este es un Sonoff, este también es un Sonoff, aunque no se le parece, obviamente, y este es un Lorata. Estos aparatejos pueden costar desde los 10 euros hasta los 30 aproximadamente, dependiendo de dónde los compréis. Vamos a la pantalla del ordenador. Como siempre muestro un ejemplo de Amazon. Aquí tenemos, y os pondré abajo algunos enlaces patrocinados para ayudar a soportar el canal. Como podemos ver, ahí tenemos algunos Sonoff, por ejemplo, desde 10 euros, que se pueden comprar en un lote de 4 por unos 31 euros. Aquí tenemos también el Sonoff Power R2, este que os he enseñado anteriormente. Este de aquí sale por unos 19 euros aproximadamente, pero creo que también hay lotes del Sonoff Pow que salen, aquí no los veo, pero sé que los hay. El caso es que también podéis buscarlos en AliExpress. Una búsqueda rápida en AliExpress nos muestra que efectivamente hay un lote. Bueno, aquí pone 10,42, pero es mentira, ¿vale? Será seguramente, fijaros, un lote de 10, unos 111 euros. Comprado desde China, sí, 100 euros, un lote de 10 Sonoff Pow.
Es posible que 10 sean demasiados para cualquier cosa que queráis en una casa, pero bueno, hay otros lotes de unos pocos menos y sale muy económico, salen por unos 10 euros aproximadamente cada uno de estos dispositivos. Cada uno de ellos, conforme lo compras, de la web que sea, de Amazon o en cualquier comercio, vienen preparados para funcionar con una aplicación del móvil. No todos llevan la misma aplicación, cada uno lleva la suya. Este y el de Sonos y el otro Sonos llevarán una y este de LoRaTap lleva otra distinta. Esas aplicaciones habitualmente lo que hacen es enviar los datos de este cacharrito a la nube. La forma que tienen estos cacharritos habitualmente de funcionar es que cuando tú llegas a casa y los conectas a la Wi-Fi, todos ellos funcionan por Wi-Fi, ellos se conectan a un servidor en la nube del fabricante en cuestión. Y nosotros desde una aplicación en el móvil lo que vamos a poder hacer es comunicarnos con ese servidor y ese servidor se comunicará con este cacharrito y le mandará los comandos que nosotros le hayamos pedido. A mí esa aproximación no me gusta. Llamarme maniático de la seguridad, pero a mí me gusta que todos mis cacharritos se queden en mi casa y que no hablen de nada fuera. No quiero que haya datos míos en un servidor en la nube de Sonos o de LoRaTap o de lo que sea, ¿vale? Entonces, resulta que además, para poder integrar esto y ser todavía más vagos y poder tenerlo todavía más fácil, poder tenerlo todo en la misma aplicación, no tener que abrir dos aplicaciones distintas. ¿Cuánto trabajo, Dios mío? 2 aplicaciones. Para poder tenerlo todo en una sola aplicación, es necesario que todos estos cacharros sean compatibles con esa aplicación. Por defecto no lo son. La aplicación que yo he elegido es Home Assistant. Es un software libre, abierto, gratuito, que funciona extremadamente bien y que me gusta mucho utilizar porque me permite integrar tanto los cacharritos que yo voy haciendo como cosas que me voy encontrando por el camino. ¿Y cuál es la magia por la cual estos cacharritos se pueden integrar con nuestro sistema domótico actual? Bien, resulta que la mayoría de ellos están basados en un chip de este tipo. Esto es un ESP. Algunos ya lo conoceréis porque viene a ser una especie de alternativa a Arduino, que se puede programar también con el Arduino IDE, pero que lleva la Wi-Fi integrada. Son extremadamente económicos, un chip de este cuesta unos 6 euros y han sido muy populares en el entorno, digamos, del DIY, del hazlo tú mismo para la domótica casera. ¿Qué es lo que pasa? Que este cacharrito por sí solo se puede conectar a la Wi-Fi, tiene un montón de pines de entrada y de salida, pero nos falta un relé, nos falta un alimentador de 220, no está muy completo que digamos. Cualquiera de estos cacharretes, en realidad lo que lleva dentro es uno de esos ESP y los relés y el alimentador que necesita para ser independiente, además de un encapsulado muy majo y sus borneras para poder conectarlo a cualquier cosa. Es mucho más conveniente, te ahorras un montón de trabajo y como al final lo puedes flashear, le puedes meter el software que tú quieres, miel sobre hojuelas. Pero no es solo eso. Sé que muchos de vosotros no sois programadores o no tenéis la mente especialmente orientada hacia la programación. O simplemente queréis disfrutar un poco más de esa pereza de no hacer nada. Resulta que Home Assistant te permite programar estos cacharretes de una forma muy sencilla, mediante plantillas. De hecho, la mayoría de las plantillas las vais a poder descargar directamente desde internet y no tener que hacer nada, más que a lo mejor tocarle la IP o el nombre que le queréis poner dentro de Home Assistant. O sea, olvidaros de programar en C, olvidaros de hacer cosas tal. La única particularidad es que hay que flashearlos una primera vez. Tal y como vienen de fábrica, el firmware que trae de fábrica no es compatible con Home Assistant, como he dicho. Entonces hay que meterle el firmware que sí es compatible con Home Assistant. Actualmente hay 2 versiones que podemos utilizar. Una se llama Tasmota y la otra se llama ESP Home. Yo he optado por la segunda, la de ESP Home. Curiosamente, muchísima parte de la documentación que utilizo de ESP Home la traigo desde Tasmota, porque en Tasmota han hecho mucho ejercicio a la hora de investigar el hardware que hay aquí dentro y de cómo se puede flashear el firmware nuevo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como digo, eso sería común. La información de Tasmota sobre cómo flashear el firmware nos vale tanto para Tasmota como para ESP Home. Y hay más información en general en el proyecto de Tasmota que en el de ESP Home sobre cómo flashearlos. Dicho esto, una vez que se han flasheado con el firmware de Tasmota o el de ESP Home, se pueden volver a programar por la Wi-Fi, directamente por la conexión de nuestra casa. No es necesario volver a desmontarlos y soldarles nada. Pero como digo, en el primer caso, en la primera ocasión, cuando lleguen, lo primero que tendréis que hacer será programarlos. Para eso vais a necesitar una interfaz de programación FTDI y posiblemente un soldador, dependiendo del dispositivo. En este, por ejemplo, he tenido que soldar manualmente algunos de los pines para poder conectarlo al programador. Este de aquí venía ya con los pines
preparado, simplemente he tenido que utilizar jump wires, cablecitos de conexión para prototipado, y en este he tenido que soldar una cabecera, que es más sencilla que soldar directamente los cables. En el caso de este y de este además he tenido que soldar un hilo que conecta a tierra uno de los pines que permite la programación. En el caso de este, para poder programarlo, había que pulsar este botoncito mientras conectaba el chip FTDI de cara a programarlo. Pero vamos a dejar de explicaciones y vamos a ir a la pantalla del ordenador. Y aquí tenemos el panel principal de la domótica de mi casa. Como veis, si me aparto yo de en medio, aquí en la columna de la izquierda tenemos un icono que no habréis visto en vídeos anteriores, este que pone ESP Home. Para hacer que ese icono aparezca ahí, es tan sencillo como venir a Supervisor, ir al Add-on Store y buscar ESP Home. Este de aquí lo tendréis que instalar, yo ya lo tengo instalado, y posteriormente si le dais a este interruptor os aparecerá aquí este icono. Este icono nos lleva a la interfaz web de configuración de ESP Home. No exactamente la interfaz de configuración de ESP Home, que está aquí en el Supervisor como hemos visto, sino la interfaz en la que vamos a configurar los dispositivos para ESP Home. Dándole a este botoncito nos va a llevar al mismo sitio que si le damos a esto de Open Web UI o abrir la interfaz web. Y nos lleva a este panel. En este panel vamos a tener listados todos los dispositivos que ya hayamos flasheado en nuestro sistema, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se flashean por primera vez? Resulta que ESP Home nos permite, como he dicho, flashearlos a través de la red, lo cual es extremadamente conveniente y cómodo, porque desde esa interfaz que os acabo de mostrar podemos hacer un cambio en el firmware de nuestro dispositivo, para cambiarle el nombre o para añadirle una nueva funcionalidad o darle otro uso. Y simplemente desde ahí le damos a programar y él solo lo va a subir al dispositivo. Más fácil que eso, imposible, ¿verdad? Pero, como he dicho, tendremos que pasar una vez por el suplicio de programarlo a través de la consola de comandos. El proceso no es complicado. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, acceder al interior del dispositivo. Para ello, lo más común suele ser utilizar algún tipo de herramienta, o un destornillador plano, o una herramienta de desmontaje. Bien, ya hemos accedido al interior de nuestro dispositivo. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo podemos conectar nuestra interfaz de programación. Para ello, nuestro mejor recurso es la web, una vez más. En este caso, para el Son of Power R2, en la página web de Tasmota tenemos documentación. Tenemos documentación muy precisa sobre cómo realizar el flasheado del nuevo firmware a través del puerto serie. En el caso del Son of Power no tenemos que hacer gran cosa, ya que vienen los pines soldados, así que simplemente conectaremos nuestra interfaz FTDI para poder programarlo. En el caso del Son of de 4 canales, tendremos que acceder a él a través de los 4 tornillos del panel frontal y posteriormente soldar una cabecera de 4 pines para poder acceder a tierra, 3,3 voltios, recepción y transmisión. Adicionalmente tendremos que soldar un cable para conectar a tierra el pin GPIO 0 siguiendo las instrucciones de la página de Tasmota. Después de estos pasos iniciales, lo que queda es flashearles el firmware. Como he dicho, lo más fácil va a ser ir a la página de ESP Home y buscar plantillas que ya existan para nuestros dispositivos. En primer lugar, necesitamos tener instalado Python o Python 3 en nuestro ordenador. Esto se puede ejecutar tanto en Windows, en Linux como en Mac. Este requisito de tener Python es porque vamos a instalar con pip, que es el gestor de descargas de Python o el gestor de paquetes de Python, vamos a instalar un comando, una aplicación de la consola de comandos que se llama ESP Home. Para ello haremos pip3 install ESP Home. Como veis, yo ya lo tengo instalado. Una vez instalado ESP Home, tenemos este comando. Como veis, nos permite hacer cosas como compilar, configuración, upload, logs. Con este comando podemos mandarle el nuevo firmware a cualquiera de nuestros dispositivos y posteriormente comprobar que están funcionando correctamente. Ahora, subir el firmware será tan sencillo como ejecutar el comando ESP Home seguido del nombre del fichero de la plantilla, terminando con el comando run. En la caja de descripción del vídeo voy a dejar enlaces para un repositorio de GitHub donde estarán las plantillas que he utilizado durante este vídeo. Una vez compilado el firmware, nos dará a elegir si queremos subirlo a través de la interfaz FTDI o si queremos subirlo a través de OTA, Over the Air. En este caso vamos a elegir la 1, que es la opción de enviarlo por el FTDI. Y vamos a descubrir que hemos debido cablear mal nuestro dispositivo, así que tendremos que cambiar la orientación de los cables de transmisión y recepción, que es lo más probable que hayamos fallado, y volver a repetir el procedimiento. Una vez que hemos subido el firmware al dispositivo y hemos comprobado que funciona correctamente viendo los logs en la consola, lo que queda es integrarlo en Home Assistant.
Como podéis ver aquí, yo ya tengo uno de los dispositivos, concretamente este de aquí que yo ya había programado con anterioridad e integrado en la domótica. Así que ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Siguiendo un proceso similar al que habíamos hecho con la aplicación ESP Home en línea de comandos, ahora lo que vamos a hacer es copiar la plantilla aquí, en la interfaz de ESP Home en Home Assistant. Para ello me voy a quitar del medio y lo que vamos a hacer es darle al botoncito más para agregar un nuevo dispositivo y aquí le vamos a poner el nombre. Este se va a llamar Sonoff POW R2, que es su modelo. Le damos a siguiente, dejamos la plantilla por defecto, le damos a siguiente. Aquí en Wi-Fi SSID podemos poner cámbiame y dejamos vacío lo de OTA Access Password. ¿Por qué hemos pasado tan rápidamente por encima de todo esto? Porque en realidad solamente queríamos crear el stub, queríamos crear la raíz del dispositivo. Y ahora lo vamos a editar. Le damos a Edit y desde aquí lo que vamos a hacer es borrar por completo el código que viene y copiar el que teníamos en la plantilla que hemos preparado para la interfaz de comandos. Como veis aquí ya tengo mi Sonoff POW YAML, selecciono todo, lo copio y lo pego en este panel. Le doy a guardar, cerrar. Podemos darle a validar para asegurarnos de que todo funciona correctamente y nos dice que es correcto. Cerramos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el último dispositivo, el Sonoff de 4 canales. Ahora le damos a editar la configuración y la vamos a copiar de la plantilla que ya teníamos creada. Le damos a guardar y cerramos. Y por último le vamos a dar a validar para asegurarnos que la configuración es correcta. Ya tenemos introducidos nuestros dos nuevos dispositivos en Home Assistant a través de ESP Home. Extremadamente sencillo, como habéis visto hasta ahora. ¿Por qué me aparecen en rojo? Bueno, me aparecen en rojo porque ahora mismo no hay ninguno conectado y Home Assistant es capaz de detectar cuando están operativos. Así que si os parece bien, vamos a enchufar uno. Como veis, ahora el Sonoff 4 canales me aparece como disponible. De hecho, puedo conectarme a él y ver los logs de forma remota. Aunque ESP Home ya es consciente de que tenemos un nuevo dispositivo, Home Assistant todavía no lo tiene integrado, no lo controla. Para ello tendremos que ir a la sección de configuración de nuestro Home Assistant, al apartado de integraciones, introduciéndole la IP que le hemos puesto de forma manual, podremos conectarnos directamente al nuevo aparato. Como veis, ya aparece dentro de la sección de ESP Home como Sonoff 4 canales Pro. Ahora ya lo último que nos queda es añadir un widget para poder controlarlo. Para ello vamos a ir a la sección principal y nos podemos ir, por ejemplo, donde tengo las cosas de mi laboratorio y añadir una nueva tarjeta. En este caso podemos buscar por entidad y como veis nos aparecen todos los del Sonoff 4 canales. Vamos a añadir todos ellos. Bien. Y aquí tenemos un controlador que nos va a permitir, efectivamente, nos permite controlar el nivel de intensidad del LED azul de uno de los canales del Sonoff, cosa bastante inútil si me preguntáis, pero bueno, siempre estamos a tiempo de cambiar la programación y hacerle que funcione de otra forma. Y también tenemos los controles que nos van a decir si alguno de los botones están encendidos o si hay alguno de los relés que queramos encender. Probablemente la configuración que le he subido no es la más adecuada del mundo, seguramente tiene un montón de bugs, pero lo importante de todo esto es que es la primera que he subido. Ahora solamente es cuestión de afinarla un poquito y dejarla como nosotros queremos para que termine de funcionar como nosotros deseamos. ¿Y cuáles son las posibles aplicaciones de estos dispositivos? Pues mirad, uno como este que es capaz de monitorizar consumo y poder controlar una carga, apagarla y encenderla, independientemente de que tenga un botoncito que nos pueda servir para encenderla y apagarla manualmente desde aquí, pero bueno, esto es posible que vaya a estar oculto en alguna zona de difícil acceso.
El hecho de que este pueda monitorizar el consumo a mí me hace pensar que podría ser interesante para ponerlo, por ejemplo, en el termo del agua caliente, ¿de acuerdo? Si tenéis agua caliente sanitaria con un termo eléctrico, esto podría estar interesante porque además es capaz de gestionar bastante potencia, hasta 16 amperios. Imaginad poder estar monitorizando el consumo del termo y decidir apagarlo o encenderlo en función de si nuestras placas solares están produciendo o no. Esto no es exactamente lo mismo que un sistema de gestión de excedentes. Hay gente que me está preguntando a raíz de los vídeos que he hecho sobre la energía solar, si tengo planeado utilizar algún sistema de gestión de excedentes. Para los que no lo conozcáis, básicamente es saber cuánto estás produciendo de más con tu instalación solar, fotovoltaica, y canalizarlo hacia un termo de agua caliente, donde vas a estar aguantando agua caliente. El problema de ese sistema está en que los que ya hay funcionando, aunque sean de háztelo tú mismo, suelen comunicarse directamente con el inversor solar y solamente están atentos al excedente de energía que está produciendo el inversor. Con lo cual no es la domótica, no es el sistema central el que toma la decisión y decide voy a calentar agua en lugar de bombear agua a la piscina, por ejemplo, sino que es el propio aparatito el que toma la decisión. Siempre y cuando tengas una decisión centralizada puedes hacer un sistema más inteligente. Un aparatejo como este sirve para controlar, está diseñado para controlar persianas. Tiene dos salidas que vienen a ser los dos motores, no los dos motores, sino los dos bobinados o las dos orientaciones del motor de una persiana. En una de las orientaciones sube la persiana, en la otra baja la persiana. Este aparatito además tiene aquí arriba dos bornes que sirven para conectarlo a los interruptores actuales de la persiana, de manera que no solamente podemos controlar la persiana, sino que además podemos recibir la entrada de un usuario que le esté dando a los botones para subir o bajar la persiana. Es decir, no solamente vamos a poder controlar remotamente nuestra persiana, sino que también vamos a poder seguir controlándola desde los botones, lo cual es extremadamente conveniente. Pensad que si utilizásemos algo así como esto, o el Sonoff de 4 canales, no teníamos entradas, no tendríamos interruptores directamente conectados a este dispositivo, tendríamos que buscar otra forma de recibir esa entrada. Por último, el Sonoff de 4 canales lo he pensado para controlar dos persianas. Os voy a decir una cosa, este aparatito de aquí que está diseñado originalmente para persianas, a mí no me termina de convencer. El motivo está en que, a menos que la programación sea perfecta y no vaya a haber ningún fallo nunca de este dispositivo, lo cual puede ser, no me malinterpretéis, confiamos nuestras vidas con más frecuencia de la que nos creemos a máquinas que pensamos que no van a fallar nunca. Y hay veces que fallan. Es muy improbable, pero hay veces que fallan. Si este aparatito encendiese las dos salidas a la vez, el de subir y el de bajar, es posible que nos cargásemos el motor de la persiana. Cuando empecé a diseñar el sistema domótico de mi casa, creé esta placa que entonces pensé que sería la solución definitiva a todas mis necesidades domóticas. Yo la llamo la Dromo, ya la habéis visto anteriormente en vídeos del canal. Como veis, tiene dos relés. Estos relés tienen cada uno de ellos 3 bornes asociados. Uno es el común y el otro es el normalmente abierto y el otro el normalmente cerrado. ¿Cómo funciona esto? Vale, perdonad la crudeza del dibujo. Este es el esquema funcional de un relé. Tenemos el borne común por el que va a llegar la energía al relé y luego tenemos una posición normalmente cerrada y una posición normalmente abierta que están unidas a través de esta palanquita de aquí. Cuando nosotros alimentamos la bobina del relé, lo que hacemos es mover esta palanquita de la posición normalmente cerrada a la posición normalmente abierta. Esta es una de las bornas, con lo cual, de forma normal, en el estado de reposo del relé, siempre va a estar circulando la corriente desde aquí hasta el normalmente cerrado. Cuando nosotros alimentamos el relé, lo que vamos a hacer es mover esta palanquita de aquí abajo, aquí arriba, y ahora la corriente va a estar pasando desde el común hasta el normalmente abierto. En el momento en el que dejemos de aplicar corriente a la bobina del relé, volverá a desactivarse este contacto y volverá a pasar a este. ¿Esto qué significa? Pues que no podemos tener el normalmente cerrado y el normalmente abierto al mismo tiempo encendidos. ¿Y esto cómo nos puede servir? Muy sencillo, porque si queremos controlar una persiana, lo más cabal, en mi opinión, es que un relé controle si hay energía y el otro relé controle la dirección en la cual se va a mover la persiana. Y es como lo tengo puesto en la persiana que tenéis aquí detrás. Y continuando con los cutre dibujos. Bien, ¿cómo lo tendríamos puesto en la persiana? Este primer relé lo que va a controlar es si el motor está encendido o apagado, si le va a llegar electricidad. De manera que nosotros vamos a decidir si el motor está en marcha o no. En la posición normal, en reposo, estará apagado. Cuando nosotros energicemos la bobina del relé, encenderemos el motor. Y el siguiente relé va a ser el que decida si se va a subir la persiana o si se va a bajar. En realidad aquí ya da igual cuál de los dos pongamos arriba y cuál pongamos abajo. Lo único que nos estamos garantizando con este segundo relé es que va a ser imposible encender el motor
hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, lo cual podría causar un cortocircuito. La verdad es que este aparatito tiene la indudable ventaja de ser extremadamente pequeñito, con lo cual va a caber muy fácilmente en cualquier caja de conexión para poder controlar una persiana. Y el añadido de poder recibir la entrada del interruptor y saber si el usuario quiere subir o bajar y poder tomar la decisión aquí dentro mismo y poder subir y bajar la persiana, además de hacerlo por la domótica a través de los interruptores que ya existen, es extremadamente conveniente. El único tema que le veo a este aparatejo es que no veo absolutamente ningún fusible. Eso unido al hecho de que no podamos utilizar relés de 2 bornes, normalmente abierto y normalmente cerrado, me hace pensar que un fallo en la programación de esto potencialmente podría causar daños. Quiero pensar que lo primero que se romperá será el relé de estado sólido que llevan en el interior. ¿He dicho relé de estado sólido? No es un relé de estado sólido, es un relé normal y corriente. Así que esto es posible que esto sea capaz de mover bastante amperaje. En cualquier caso, lo probaré, llevaré cuidado y ya os diré si mi casa ha ardido o no. Y eso ha sido todo por hoy. He querido hacer un vídeo corto, no he querido entrar en profundidad sobre cómo se desarrollan las plantillas, qué elementos podemos encontrar dentro. Hay suficiente documentación en la web de SP Home, hay muchísimos ejemplos de cómo importar dispositivos comunes que nos vamos a encontrar por todas partes, sin necesidad de entrar en demasiado detalle, ¿de acuerdo? Si estáis interesados en ese tipo de contenido, puedo hacer un vídeo especificando qué es lo que he hecho con cada uno de mis dispositivos. También puedo compartirlo a través de GitHub, como suelo hacer en otras ocasiones, para que podáis utilizarlo en vuestros proyectos caseros. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Os agradecería que le deis a suscribiros, le deis a la campanita, que comentéis alguna cosa abajo sobre si os ha gustado el vídeo, el tipo de contenido que queráis ver, ideas para utilizar estos cacharretes en mi casa y cuál ha sido vuestra experiencia, si os vais a atrever a instalar alguno de estos en vuestra casa y por qué no también compartirlo, decírselo a vuestros amigos, que aumente el número de usuarios. Estamos llegando, estoy aproximadamente en 9.000 suscriptores y la verdad es que me haría bastante ilusión cruzar la barrera de los 10.000. En fin, como digo, ha sido un placer una vez más estar con vosotros, nos vemos en la próxima.